¿Qué tiene la guía del código estructural que no tenga esa del Eurocódigo 2? Pues vuelvo otra vez a lo que ha comentado Jesús. El Eurocódigo es un código de diseño y dimensionamiento principalmente, pero no se mete directamente, no se mete en la parte de ejecución o en la parte de materiales. El código estructural sí. El código estructural es en sí mismo un documento completo o aspira a ser un documento completo. Es cierto que las acciones están fuera, es cierto que hay algunas otras cosas que están fuera, pero bueno, en principio sí que tiene toda la parte de dimensionamiento, tiene toda la parte de ejecución, materiales y control de calidad. Sabéis que fue aprobado en 2021 por un Real Decreto Ley, en principio es de obligado cumplimiento. Esto también es algo que muchas veces, oye, ¿tengo que aplicar el código estructural o tengo que aplicar Eurocódigos? Bueno, pues la verdad es que al final lo que dice el código estructural es aplíquese el código estructural. Y en el artículo 3 dice, bueno, si usted quiere utilizar la parte de Eurocódigo para dimensionamiento, hágalo, no hay ningún problema, ¿vale? Digamos que se permite la utilización del Eurocódigo 2 como, digamos, normativa equivalente para alcanzar el mismo nivel de fiabilidad estructural que se alcanza con el código estructural. Con lo cual, ¿hay que utilizar Eurocódigo o código estructural? Pues código estructural es obligatorio, pero te permite o te deja la puerta abierta a utilizar ese Eurocódigo 2. Como he dicho, en el 95% del contenido es igual al Eurocódigo de primera generación, con lo cual yo me voy a centrar en las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias o cuáles son las principales diferencias que hemos incluido y alguna que no hemos incluido pero que también voy a comentar? Pues es la parte de materiales, la parte de durabilidad. A mí esta es una tabla que me gusta muchísimo, son dos tablas que me gustan mucho. He de decir que esta guía no la hice yo, estoy aquí presentándola, pero la hizo mi compañera Charo Martínez de Prusant, que dentro de la casa pues lleva los temas de durabilidad del hormigón y creo que la tabla quedó muy bien. Sabéis que el código estructural, en lo que es el diseño de materiales, en esa parte que se mete en tema de materiales, pues establece unos criterios mínimos de contenidos mínimos de cemento en función de las clases de exposición ambiental, de relaciones agua-cemento máximas. Y además, con respecto a la EHE, que es un avance, también establece, ya en el articulado, que antes no lo estaba, cuál es la resistencia mínima para cada hormigón, para cada clase de exposición ambiental. ¿Por qué? Pues porque al final se daban ciertas incongruencias que eran que, bueno, yo tenía un ambiente, según la antigua EHE, a lo mejor tenía un ambiente QB o QC que me exigía 300 kilos de cemento por metro cúbico de hormigón, y luego tenías un HA25. Vale, no, te recomiendo un HA30, sí, pero el articulado reglamentariamente era un HA25. Bueno, parece que un hormigón que tenga una relación agua-cemento de 0,45 y 300 kilos de cemento, pues parece que es difícil que tenga 25 megapascales y que no de más. Creo que eso se corrigió y eso está en esta tabla, ¿no? Ahí tenéis un poco, pues bueno, las resistencias esperadas para el hormigón, la relación agua-cemento máxima y el contenido de cemento. Y además, una de las cosas que cambia el código estructural con respecto al Eurocódigo es cómo se calculan los recubrimientos o cómo se establecen los recubrimientos. El Eurocódigo sabéis que es una tabla que va subiendo bajando, ¿no? Y el código estructural lo que te establece es unos recubrimientos por tipo de cemento. ¿Por qué por tipo de cemento? Pues porque al final las clases de exposición ambiental o la durabilidad o la resistencia del hormigón a esas clases de exposición ambiental dependen bastante del tipo de cemento. En ambientes de carbonatación, generalmente los cementos Portland con una mayor reserva alcalina se comportan mejor, con lo cual necesitan menos recubrimiento que unos cementos adicionados. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de clases de exposición en ambientes marinos o en ataques químicos, es al revés. Generalmente los cementos adicionados CEM3, CEM4 se comportan mejor que los cementos Portland. Entonces los recubrimientos tienen que estar asociados a esos tipos de cemento. Y eso es un poco lo que se establece aquí. Y creo que desde un punto de vista práctico ha quedado bastante bien. Es bastante fácil de seguir y bueno, luego te da oye, tienes que sumar 5, tienes que quitar 5 en función de si es una estructura pretensada y demás, pero yo creo que es fácil de seguir y yo lo veo bastante útil. Y lo voy a poner en valor y ya digo que no es mío, es de mi compañera Charo y creo que está muy bien. Y luego otra parte que también queríamos incluir en esa guía, vuelvo otra vez a lo mismo, son todos los criterios de recepción del hormigón en obra. Es algo que también cambió con respecto a la EHE, es algo que no incluye el Eurocódigo, que como he dicho no se centra en estos temas, y es algo que sí que creo que es importante, porque no queríamos que fuera una guía solo de aplicación en el despacho cuando estás diseñando, sino, oye, cuando la gente está en obra, cuando tienes una asistencia técnica en la obra, que tiene que cubrir todo. Evidentemente tiene que ver si el PL2 partido por 8, pues efectivamente cumple,
pero también tiene que ver que el hormigón que le está llegando a la obra, pues que da la resistencia esperada, que hay unos, digamos, que hay un control de calidad, y creo que esta chuleta pues está bastante bien a la hora de comprobar que los lotes que se están formando en la obra pues se ajustan a lo que dice el código estructural, y también pues que los criterios pues, puedes aplicar de una manera rápida si tienes distintivo oficialmente reconocido, o en este caso de COR, distintivo de calidad oficialmente reconocido, que es también una pequeña diferencia en la nomenclatura con respecto a la EHE, pues bueno, aquí tenemos también los criterios de aceptación que hay que aplicar, y creo que es bastante útil. Estas son las principales diferencias que incluye la guía. Y ya por centrarme en una cosita que no incluye la guía, porque la guía, digamos, las longitudes de anclaje las hace al igual que el eurocódigo, voy a meterme un poco en un fregado, ¿vale? Porque me gustan los fregados y me voy a meter un poco en un fregado. El código estructural te permite calcular las longitudes de anclaje de las armaduras de dos maneras. Por digamos, el método de la viga, ¿no? El ensayo de la viga, que es un ensayo que además yo creo que es de aquí del Torroja, o se hizo aquí en el Torroja hace ya bastante tiempo y que se mantuvo. Y eso, pues bueno, se incluyó en las diferentes EHEs y se sigue manteniendo en el código estructural. Ya digo que eso es un ensayo que te permite calcular, hay una formulación que te permite calcular las longitudes de anclaje y que no está en la guía que hemos hecho. La guía que hemos hecho incluye el segundo método que te permite el código estructural, que es el método digamos, de la adherencia, que es el mismo que tiene el eurocódigo, y lo que está metido en la guía es este segundo método. El método de la viga o del ensayo de la viga está en el articulado del código estructural, que es obligatorio, y el acuerdo, digamos, el anejo 19 también es obligatorio. O sea, tú puedes elegir cuál quieres utilizar. Parece razonable que seas coherente y que utilices siempre el mismo. A este respecto, si hacéis números, y aquí es un poco el fregado, si hacéis números, pues para diámetros de barras bajos, la EHE da unas longitudes de anclaje menores que, la EHE. El método de la viga, del ensayo de la viga, que está en el articulado del código estructural, da unas longitudes de anclaje menores que el método del eurocódigo 2 que está en el anejo 19. Y si te vas a diámetros altos, 25 o 32, se invierte. ¿De acuerdo? Yo solo expongo, no quiero entrar en juicios de valor, eso es un poco lo que da. Y a este respecto, el profesor Fernando Martínez Abella, de la Universidad, catedrático de la Universidad de La Coruña, en una presentación suya, puso esta diapositiva. La traigo aquí, esto no está en la guía, es un poco para luego generar debate, que creo que también es parte de la jornada de hoy. Y estos son, digamos, la línea 45 grados establecería, en el eje de las X tenemos el valor que da la fórmula, en el eje de las Y da el valor real del ensayo. Y podéis ver ahí, pues por las diferentes metodologías de cálculo, las longitudes de anclaje, cuántos puntos quedan, digamos, por debajo del valor esperado y cuántos puntos quedan por encima. Si veis el de la EHE, muchos puntos quedan por encima y muy poquitos por debajo. Si veis el del eurocódigo, un poquito más. El código ACI, pues bueno, cambia. Y me gusta mucho el código FIB, el código modelo. ¿Por qué? Porque todos los puntos quedan muy cercanos. El valor esperado es, digamos, todos los puntos quedan muy cercanos al valor que mide el ensayo. Y diréis, bueno, no, pero es que la mitad de los puntos se quedan por debajo y entonces estamos del lado de la inseguridad. No, pero esto es tan sencillo como aplicar un pequeño factor de corrección y entonces todos los puntos automáticamente van a quedar por arriba. Pero creo que es, digamos, la metodología que mejor se ajusta a esto. Simplemente quería traer esto para que seamos conscientes de que cuando alguien dice, no, es que la longitud de anclaje cambia del eurocódigo al código estructural o si aplicas el anejo 19 o el articulado son valores diferentes, bueno, que todos los, digamos, las diferentes o los principales códigos que hay a nivel internacional presentan la misma problemática y de momento las estructuras siguen siendo seguras, o sea que nadie se lleve a alarmismo. Pero bueno, creo que sirve para luego generar debate y para ser un poquito provocador, que era el objetivo. Conclusión, el código estructural aporta prescripciones de muy alta relevancia a las estructuras de hormigón en España. Se trata de una guía rápida, además pusimos lo de rápida porque como Calter también estaba trabajando en el desarrollo de la guía del código estructural para edificación, no querían que se confundiera el nombre, ¿no? Aquí he puesto hay que conocer el articulado, yo iría más allá. Esto es como, no solo el articulado, hay que tener conocimiento de estructuras. Parece que si tú ya coges el código estructural, el eurocódigo y demás y lo aplicas, pues como que, bueno, pues ya lo aplico, lo pone ahí. No, esto no es ya conocer la normativa, es tener conocimiento estructural, saber cómo se comportan las estructuras, que creo que es lo básico. A partir de ahí ya puedes aplicar el código estructural, el eurocódigo o la guía rápida, pero si no tenemos un conocimiento básico y nos metemos a diseñar estructuras podemos tener problemas.